Buenas tardes. Quiero enviar un afectuoso saludo a la Universidad de Colima, al Instituto Universitario de Bellas Artes y a las y los organizadores del Quinto Congreso Nacional de Sincretismo Artístico, Habla el Arte, por la invitación a presentar este trabajo. Mi nombre es Víctor Manuel Jiménez Verduzco, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad Popular de Bellas Artes, y el título de esta ponencia es La configuración visual de un elemento sonoro, sinestesia y aproximaciones de imagen. Las representaciones visuales que se pueden realizar de una idea, de una percepción, de un estado de ánimo o de cualquier elemento intangible han sido un propósito persistente a lo largo de la historia del arte. Son muchas las soluciones que se han desarrollado para lograr este propósito y en la mayoría de los casos ha significado aportaciones importantes para el desarrollo de las artes visuales. Un proceso de graficación que aparece claramente a mediados del siglo XX refleja la inquietud de diferentes pintores y músicos por representar en sus campos de forma más precisa las ideas que estaban estudiando en sus obras. El caso de Vasily Kandinsky y su interés por representar visualmente el sonido, por ejemplo, ha sido ampliamente referido en la historia de las artes plásticas, las relaciones que establece Kandinsky a partir de su obra entre lo espiritual, lo concreto y lo abstracto, la música, las imágenes, el lenguaje, la comunicación, los signos, la representación e interpretación, el conocimiento puro y lo sensible, ejemplifican ampliamente esta suerte de relaciones multidisciplinares que han sido de interés artístico a lo largo de la historia. En este trabajo me parece interesante revisar algunos ejemplos menos citados desde las artes visuales, pero que pueden aportar algunas evidencias que enriquecen la identificación de estos procesos, como puede ser en primera instancia el del compositor griego Yannis Xenakis. En este sentido cobran una considerable importancia todas las configuraciones de las obras que plantean en sus partituras, en una época en la que la escritura musical está siendo redefinida a partir del trabajo de diversos músicos que ven en la escritura de la música un espacio de investigación en el que se pueden aplicar una infinidad de variaciones que se diferencian profundamente del sistema de representación tradicional y que son ya identificables en el trabajo de artistas contemporáneos de su época como György Ligeti o John Cage. Esta suerte de distancias y alejamientos del campo musical que particularizan el trabajo de Xenakis lo llevan a desafiar las estructuras compositivas de su época. Al respecto, Fernando Pérez Oyarzún escribe: Xenakis asumió una posición decididamente crítica respecto al desarrollo que había sufrido la música serial al extremar sus procedimientos compositivos, disolviéndose en una suerte de puntillismo sonoro detallado al máximo en todas sus dimensiones: altura, duración, intensidad, etc. Su música, que ha recibido el calificativo de estocástica, es decir, un proceso sometido al azar y que es objeto de análisis estadístico, se sitúa en un punto intermedio entre la hiperdeterminación del serialismo y el aprecio por la improvisación, característico de la música aleatoria. Xenakis concibe la música sobre todo como un proceso de transformación del sonido. Se entiende entonces que haya llegado a interesarse por el empleo del sintetizador y la computadora. En su forma de entender los procedimientos compositivos se encuentra con maneras de aplicar las propuestas desarrolladas en las tendencias más contemporáneas de ese momento, ajustando de una forma muy particular las dimensiones físicas del sonido, una serie de ajustes que quizás hubieran sido muy difíciles de identificar de otra manera. Su particular capacidad para reconocer las diferencias entre la música y el sonido le ayudan a separarse de los procesos conocidos, de los sistemas de interpretación, de las formas de ejecución instrumental, porque identifica que de esa manera le es imposible el tratamiento del sonido de la forma que a él le interesa. Se encuentra de esta manera otras herramientas derivadas de la tecnología que le permiten llegar a transformaciones muy diferentes. Es importante, de la misma manera, tener en cuenta otra serie de relaciones que aparecen continuamente en el trabajo de Xenakis y que son aquellas vinculadas con su interés por asociar su propuesta musical con un complejo equilibrio entre la sofisticación que permiten las herramientas electrónicas con valores próximos a lo intangible, el suceso, el acontecimiento, como una forma de desarticular la estructura cultural heredada como una vuelta a lo primitivo. Cita: su música puede asociarse así a fenómenos de transformación como aquellos que ocurren en la naturaleza, una nube que se disuelve o la salida del sol en la madrugada. Se entiende entonces que la utilización del glissandi
una transformación continua de la altura del sonido que se produce, por ejemplo, al desplazar el dedo del ejecutante sobre el puente del instrumento de cuerda, tenga tanta importancia para su música. La disolución como un proceso que sucede o acontece, un acontecimiento, se puede ubicar en la dimensión del misterio, de la pregunta que deviene entre la afirmación y la respuesta, en un camino que supone ya el territorio más complejo de la filosofía. Ese espacio de intercambio e hibridación que puede observarse en los intereses planteados por el trabajo de Xenakis es un espacio muy parecido al que se observa en otros procesos en donde se formulan los planteamientos más transformadores para las artes. Pareciera que este paso de hibridación, de desfase, enrarece enormemente el campo de certezas en el que se define lo reconocible de cualquier campo. En ese entorno de posibilidades, de diluciones, de enrarecimientos, de abismo, comienzan a descubrirse diversos procesos que se mantenían en la sombra de lo desconocido. De la misma forma que los artistas han decidido abordar la intersección disciplinar, Xenakis se desplaza entre las ingenierías, las ciencias duras y las artes para construir un proceso creativo de forma continua que forma continuamente puentes de ida y vuelta sin preocuparse demasiado por permanecer mucho tiempo en algún punto. La formación previa relacionada con las matemáticas le permite manejar la investigación que va a desarrollar posteriormente en planteamientos conceptuales que precisan campos de trabajo que se habían intuido por los músicos serialistas, pero con argumentos más amplios en el sentido de manejo de los lenguajes matemáticos, lo que le permite plantear ideas como la de la música estocástica, es decir, obras que se componen más que de combinaciones armónicas y tonales de operaciones de cálculo de probabilidades en donde la indeterminación de los resultados considera combinaciones aritméticas. Es posible no recordar en este punto todas las vinculaciones que se pueden hacer con las ideologías que continuamente se han desplegado a lo largo de la historia y que consideran la relación arte-ciencia como fundamental para sus planteamientos. Nos recuerda Manuel Melchor, por ejemplo, que Mozart usó procesos aleatorios basados en lanzamientos de dedos para componer minuetos. De la misma forma, se pueden citar diversos ejemplos en las artes visuales donde estas relaciones de las ciencias artes, como de las artes indeterminación, han sido repensadas, dando como resultado movimientos artísticos como el propio Renacimiento del siglo XIV, hasta el dadaísmo y el surrealismo en el siglo XX o los NFTs de nuestra época. En el caso de Xenakis, Manuel Melchor también nos recuerda que la indeterminación se desarrolla a nivel compositivo, donde Xenakis involucra estrictamente métodos matemáticos y distribuciones aleatorias. Fue pionero usando técnicas relativas a la teoría de la probabilidad, estadística, mecánica estadística, teoría de grupos, teoría de juegos y de conjuntos, y aplicándolas a la música electrónica y por computadora. Existen ejemplos de su música donde las matemáticas, la estadística y la física se aplicaron a la composición musical. Así, aplicó la mecánica estadística de gases para componer la obra Diamorphoses, constreñimientos minimales en acróposis, la distribución normal en ST-10 y A3, modelos de cadenas de Markov en Analogics, teorías del juego en Dual y Strategy, teoría de grupos en la pieza para cello Nomos Alpha, teoría de conjuntos en Herma y en Eonta, y el movimiento browniano en Shima. Bajo estas definiciones, es posible identificar de forma más amplia todas las vinculaciones y el profundo interés que Xenakis tenía por aplicar y relacionar sus conocimientos previos en ciencias duras dentro de las artes. Este conocimiento aplicado en la construcción de una obra musical permite también identificar las distintas dificultades que se presentaron para poder realizar las diversas equivalencias que permitieran escribir esta música. Sin duda, los símbolos tradicionalmente utilizados no le permitieron señalar las ideas sonoras que se estaba planteando. Y es por ello que en las graficaciones que se pueden observar de estas piezas distan ampliamente de lo que se pudiera observar en una partitura tradicional. Las imágenes que tienen que incorporar símbolos y signos que amplían el sistema de representación gráfica
a disposición de los compositores, Xenakis incorpora una serie de aristas que, con la intención de resolver una necesidad comunicativa, usan el papel en blanco de una manera extendida, planteando la necesidad en el campo musical de ampliar significativamente los recursos simbólicos necesarios para transmitir una idea musical, como se menciona al inicio en el trabajo de Vasily Kandinsky o Paul Klee. Vale la pena en este punto identificar algunas de las ideas del destacado creador mexicano Edmar Soria, que se desempeña como catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana y que en su formación presenta una serie de características multidisciplinares importantes para este estudio, ya que cuenta con una formación de matemático en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente una maestría y doctorado en tecnología musical por la UNAM. Como parte de su interés por identificar las otras posibilidades de la composición musical, como el uso de software 3D, Soria menciona: utilizo el término hiperpartitura, haciendo referencia a que los gráficos no son una representación simbólica explícita de lo que debe tocarse o de lo que debería sonar, como en el caso de una partitura tradicional, sino como una interpretación subjetiva que está guiada por parámetros visuales como la textura, el color y la forma, en cierto modo como una extensión tridimensional de lo que se conoce como partitura gráfica. Los elementos subjetivos, lo no explícito, son herramientas que permiten a Soria reconocer procesos de algo que se puede entender como sinestesia, que le permiten ampliar la idea de la hiperpartitura y las posibilidades interpretativas que se pueden brindar a los ejecutantes de una pieza sonora a partir de nociones que se encuentran habitualmente alejadas de la idea musical, a partir de sugerencias que, teniendo en cuenta las particularidades de los sujetos que participan en la interpretación, es decir, tomando en cuenta a toda su amplia dimensión subjetiva, se le proporcionan estructuras visuales que contemplan, por ejemplo, la textura como elementos virtualmente tangibles que se pueden sugerir desde una estructura tridimensional a partir de un software 3D. El recurso de simulación formal, que se ha ido incorporando desde hace algunas décadas a diferentes campos de la creación como la arquitectura o la animación, es aplicado por Edmar Soria como una forma de integrar las posibilidades que se abren para el diseño y la percepción espacial a partir de una estructura virtual. Este proceso de transformación ocurre al llevar una partitura gráfica tradicional al entorno tridimensional. Incorpora esas posibilidades que han sido aprovechadas y exploradas por la arquitectura, por ejemplo, como herramientas fundamentales para la comprensión que de otra manera solo podría realizarse mediante el cuerpo, al que se le han sumado extensiones perceptivas digitales. La hiperpartitura, así como sucede con el hipertexto, se convierte en un sistema de extensiones y apéndices para el ser humano que diferencian de lo que se puede lograr en otros entornos. Es posible lograr procesos discontinuos desestructurando la forma en la que se aborda un objeto, de alguna manera haciendo posible el sistema de percepción diagonal acceso que plantearon conceptualmente los artistas del cubismo, por ejemplo, esa posibilidad de asir lo que ellos llamaban perspectiva múltiple a partir de herramientas digitales que permiten observar, construir, agregar, manipular, distribuir, conectar o elementos o fragmentos de información en un todo unificado y desmembrado al mismo tiempo. Las posibilidades asociativas que se logran a través de la hiperpartitura incorporan, por ejemplo, los sistemas de referencias cruzadas, que permiten el acceso a otros cúmulos de información que no están integrados o que no se encuentran integrados a la estructura inicial, en un proceso de lexias o conexiones fragmentadas que permiten acceder a múltiples interpretaciones dependiendo y teniendo en cuenta la subjetividad del receptor. En ese sentido, Edmar Soria construye un sistema de posibilidades a partir de las cuales es posible reconstruir exponencialmente la experiencia inicial, la idea del compositor, en múltiples unidades de interpretación particulares que se modifican cada vez que se ejecuta la obra, a manera de aquel espejo roto mencionado por Barthes, que decía: hay que estrellar el texto como si fuera un espejo, y luego ir separando los trozos significativos en los que se podrá ver lo que no se veía en la superficie lisa.
Las hiperpartituras de Edmar Soria ensamblan trozos significativos de información y referencias sonoras musicales en una gráfica tridimensional, que puede ser manipulada virtualmente, que se puede girar, amplificar, desplazar en diferentes dimensiones para presentar en caras distintas la información expandida. Muchas gracias.